Tú le peras con la papaya. El sábado 17 comenzó el campeonato de apertura de la Liga Cultural y Deportiva de Tres Lomas, que lleva como nombre Gastón Ezequiel Galeano. Los resultados: en novena división, Atlético Argentino le ganó 2-0 al Seibo y Cecilia Robert empató con Salazar 1-1. Vamos a recorrer el resto de las categorías club por club. Villa del Parque se enfrentó a Unión Deportiva de Tres Lomas. El local perdió frente a la visita por 7-0. En séptima división, Unión Deportiva ganó 5-0. En sexta división, Unión Deportiva ganó 6-0. Y en quinta división, Unión Deportiva ganó 3-1. Deportivo Massa y Deportivo 17 en octava división empataron 2-2 y en sexta división ganaron los locales en el marco del 105 aniversario por 3-0. Juventud Unida recibió en su estadio Deportivo Garré. En séptima división ganó el Azulgrana por 12-0. En sexta división perdió frente a Deportivo Garré por 3-1, mientras que en quinta división con el mismo resultado 3-1 ganó Juventud Unida. Atlético Argentino recibió al Seibo de Casbas. En octava división ganó Atlético Argentino por 5-0. En séptima división el Seibo se llevó los 3 puntos ganando 4-0. En sexta división el Seibo ganó 1-0 y en quinta división Atlético Argentino ganó 2-0. Unión de Bonifacio recibió a Deportivo Argentino. En octava división ganó el Depo por 2-1. En séptima división ganó Unión de Bonifacio por 3-1. En sexta división Deportivo Argentino ganó 3-1 y en quinta división, tras dar vuelta el resultado, Deportivo Argentino ganó 3-1. Cecilia Robert recibió a Salazar Fútbol Club en su estadio. En novena división empataron 1-1. En octava división ganó Salazar Fútbol Club por 2-1. En séptima división ganó Cecilia Robert por 3-2. En sexta división ganó Cecilia Robert 2-1. Y en quinta división los rojos ganaron 2-0. Con la papaya. También este fin de semana fue la primera fecha para los que juegan el senior. Juventud Unida recibió a Deportivo Garré, ganó el local el Azulgrana por 5-0. Villa del Parque y Unión Deportiva empataron sin goles. Atlético Quenumasa y Unión de Bonifacio empataron 2-2. Ferro en su estadio en Tres Lomas le ganó a Deportivo Argentino por 1-0, mientras que Atlético Argentino cayó frente al Seibo en el senior por 2-0. También tenemos resultados para compartir de lo que fueron las reservas de los distintos clubes. Juventud Unida le ganó 3-2 en su estadio Deportivo Garré. Deportivo Massa cayó frente a Deportivo 17 por 3-1. Villa del Parque ganó 1-0 a Unión Deportiva y Atlético Quenuma empató 0-0 con la Gloria en tercera división. Cecilia Robert le ganó 4-2 a Salazar. Ferro cayó frente a Deportivo Argentino 3-0 y Atlético Argentino cayó frente al Seibo por 1-0 en tercera división. También tenemos en esta primera fecha del campeonato de apertura de la Liga Cultural y Deportiva de Tres Lomas los resultados de las primeras divisiones de los distintos encuentros. Villa del Parque le ganó 1-0 a Unión Deportiva con gol de Correa. Ferrocarril Oeste cayó 4-0 frente a Deportivo Argentino. Damián Monito Ríos, Jonas Silva en 3 oportunidades. Deportivo Massa cayó frente a Deportivo 17 por 4-2. Gerendiani, Moya. Para los locales, Juan Benavides en 3 oportunidades y Jorge Coña para Deportivo 17. Atlético Argentino cayó frente al Seibo por 2-0. Gerardo Aguirre Vázquez, el mexicano, y Leandro Heckel fueron los autores de los goles. Juventud Unida le ganó a Deportivo Garré por 2-0, goles de Franco Calabaza y Martín Benítez, mientras que Cecilia Robert le ganó 2-0 a Salazar con goles de Germán Silva y Roberto Campás. Atlético Quenumá le ganó 2-1 a la Gloria. Facundo López, Matías Balmacelo. Para los locales, Ricardo Pérez había anotado para la Gloria. Estos son los resultados de los distintos encuentros de esta primera fecha del Campeonato de Apertura de la Liga Cultural y Deportiva de Tres Lomas.